Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Sí, todo sistema, hermanos, que agrada demasiado su propia estructura, corre el riesgo de quitarle a Jesús el lugar central que solo le pertenece a Él. También está el tema, hermanos, del control del pensamiento. En sus materiales, los testigos de Jehová animan a los miembros a pensar dentro del marco de la organización. Solamente lo que ellos aprueban y advierten contra la independencia y también desaconsejan escuchar voces que cuestionen la dirección recibida. Pero el asunto radica cuando abrimos la Biblia. Y ahí encontramos que Dios sí llama a su pueblo a tener una mente sometida a la verdad, aunque nunca llama a una mente apagada. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, Yo quiero que usted note muy bien esa palabra renovación, porque Dios no quiere que el entendimiento desaparezca, sino que sea renovado. El Señor no salva personas para convertirlas en unos repetidores automáticos de consignas humanas, sino más bien para darles discernimiento. Filipenses 1:9 al 10 habla de ciencia y dice que en todo conocimiento para que probéis lo mejor. Vamos a Hebreos. Hebreos 5:14 dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted me va a decir, ¿qué significa todo eso, estimado pastor? Bueno, significa que el cristiano debe aprender a distinguir, a examinar, a comparar y a entender. Porque cuando un sistema hace que la persona tenga miedo de pensar por sí misma, que tenga miedo de hacer preguntas sinceras o de comparar lo que oye con toda la escritura, entonces ese sistema ya no está ayudando al crecimiento espiritual, sino que está limitando al cristiano. El Dios de la Biblia no le teme a una pregunta honesta, hermanos. Jesús respondió preguntas, corrigió errores y también abrió las escrituras. De hecho, como lo tienen ahí en pantalla, Juan 5:39 dijo, escudriñad las escrituras. No dijo, dejen de pensar, solo repitan. No, 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 no. Dijo, escudriñad. Otro punto serio cuando comenzamos a analizar las características sectarias es la forma en que se usa la disciplina y la separación. Los testigos de Jehová enseñan que cuando alguien es removido de la congregación, no deben socializar con él. Y otras publicaciones suyas muestran una evitación fuerte del expulsado o del que se aparta de la organización, como fue mi caso. Aquí se necesita mucho equilibrio, hermanos, porque la Biblia sí habla de disciplina eclesiástica. Vamos a ver. En 1 Corintios 5, Pablo manda a la iglesia a actuar frente a un pecado grave y no arrepentido. Pero hermanos, vean, aquí hay una gran diferencia entre disciplina bíblica y un sistema que usa el aislamiento social como una herramienta de control. Déjeme ponerlo en otras palabras. La disciplina bíblica tiene como meta la restauración y la pureza de la iglesia, no la destrucción emocional de la persona. Vamos a la Biblia. Gálatas 1:6 nos dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Yo quiero que usted observe muy bien esa expresión, espíritu de mansedumbre. La idea bíblica, hermanos, no es tratar a la persona como si dejara de ser humana, no, ni tampoco de cortar todo lazo afectivo para quebrarlo emocionalmente, sino que en su lugar se busca corregir con verdad y amor. Cuando el castigo social se vuelve tan fuerte, hermanos, tan fuerte, que sirve para meter miedo a los que todavía están dentro, entonces la disciplina deja de parecerse
al corazón pastoral del Nuevo Testamento y más bien comienza a parecerse a un sistema de mayor y mayor control. Y es que cuando vemos el análisis completo, todo esto tiene que verse con mucha seriedad y más que todo este tema del aislamiento, ¿sí? Porque vean, hermanos, cuando un grupo limita demasiado las amistades, siembra cosechas hacia los familiares que no forman parte de ese sistema y enseña a desconfiar de toda la información externa que cuestione sus doctrinas, vean, la persona va quedando encerrada sola en un mundo. Y ese patrón se ve en materiales, hermanos, oficiales de la Atalaya y otros libros que ellos tienen, que desaconsejan fuentes ajenas a la organización y que advierten contra quienes la cuestionan. Pero la Biblia presenta otra clase de seguridad. Jesús dijo, como la autoridad máxima en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, vean, por testimonio propio, la verdad bíblica no necesita encerrar a la persona para sobrevivir. No necesita prohibir todo examen. De hecho, vean lo que dice 2 Corintios 4:2, que Pablo nos dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y hermanos, esto es hermoso, porque muestra que la verdad puede presentarse abiertamente ante la conciencia humana. No necesita rincones oscuros, no necesita miedo, no necesita prohibir la voz externa. Si es algo verdadero, soporta, hermanos, ser examinados. Proverbios 18:17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Ese proverbio, hermano, nos enseña que uno debe de quedar, de que uno, perdón, no puede quedarse con una sola versión sin examinar de más. En otras palabras, hermanos, Dios de ninguna manera aprueba la ingenuidad en el creyente. Él quiere que seamos creyentes, que tengamos discernimiento. Y hay un punto, hermano, si usted está aquí, está asombrado. Bueno, déjeme darle un punto más profundo que aparece cuando miramos quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová enseñan oficialmente que Jesús no es Dios, el Todopoderoso, y que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino una fuerza activa de Dios. Y aquí el problema, hermanos, ya no es solamente organizacional, sino directamente cristológico, bíblico-céntrico y claramente teológico. La Biblia presenta a Cristo con una grandeza que no cabe dentro de la idea de una simple criatura. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego, Juan 1:3 añade, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si todas las cosas fueron hechas por medio de él, entonces él no puede formar parte de las cosas creadas en el sentido en que lo que es, o sea, en que no es una criatura más. En Juan 20:28, Tomás le dijo al Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrigió. Juan 20:28, leíamos lo de Tomás. Pero un paso más adelante, Colosenses 2:9, leemos, porque en él habita corporalmente, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. ¿Quiere uno más? Con gusto. Hebreos 1:8, hablando del Hijo, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tito 2:13 se habla, ahí se nos habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hermanos, sí, cuando uno une todos estos textos, ve que rebajar a Jesús no es un error pequeño. Es tocar el centro mismo del Evangelio, porque si Jesús fuera una criatura exaltada, no sería el eterno Hijo digno de la misma honra que lo es Dios. Y déjeme darle un versículo más, Juan 5:23. Dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre, ni un poco menos, sino la medida es
como honran al Padre. Y con el Espíritu Santo, hermanos, pasa algo parecido. Si alguien dice que el Espíritu Santo es solo una fuerza impersonal, entonces tiene que explicar, note eso, tiene que explicar por qué la Biblia habla del Espíritu como alguien que enseña, que guía, que habla y que puede ser contristado. Vamos a la escritura, eso es lo que nos gusta. Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Más Biblia, claro, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vamos a otro versículo, Hechos 13:2, donde leemos, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En ninguno de ellos habla de una fuerza. ¿Por qué? Porque una fuerza no enseña, no habla, no guía con una intención clara y además no se entristece. Hechos 5:3 al 4, donde vemos que Pedro nos dice, nos señala que Ananías mintió al Espíritu Santo y luego añade, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que reducir al Espíritu Santo a una energía es desarmar literalmente lo que la Biblia muestra claramente sobre su persona y claramente, sí, hermanos, es lógico pensarlo, sobre su divinidad. Cuando se juntan todas estas cosas, hermanos, cuando logramos verlas así tan de frente, cuando vemos el cuadro todavía mucho más claro, vemos que si un sistema pone a hombres como el canal casi indispensable, digo casi porque, por ser prudentes con ellos, pero podría decir, sin con toda la propiedad, como el canal indispensable entre Dios y su pueblo. También si se exige una confianza tan grande en sus dirigentes que las instrucciones no deben de cuestionarse, aunque parezcan ilógicas. Si hace sentir a la persona que solo dentro de esa estructura existe la verdad, si se limita el examen libre de las escrituras, si usa la separación como una presión poderosa sobre el que se va y además tuerce la doctrina, tan centradas como la persona de Cristo y del Espíritu Santo, entonces, hermanos, ese sistema no está caminando según el modelo sencillo y claro que vemos en el glorioso Nuevo Testamento. La fe cristiana no descansa en una corporación religiosa, descansa en el Señor Jesucristo. No depende de una élite humana que monopoliza el entendimiento. Depende en su lugar del Espíritu Santo que ilumina la palabra. No enseña que la seguridad está en obedecer sin pensar a hombres falibles. Enseña que debemos de pertenecer, permanecer en la doctrina de Cristo. Segunda de Juan 1:9 lo dice así, hermanos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y por eso mismo, el llamado más seguro siempre va a ser, hermanos, volver a la Escritura. Que miremos a Cristo en toda su gloria y recordar que la iglesia verdadera no esclaviza la conciencia, sino que la somete a la verdad de Dios, donde Cristo reina de verdad, donde hay reverencia, obediencia, santidad y amor, pero no existen cadenas humanas ocupando el lugar que solo le pertenece al Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Muy bien, hermanos. Yo creo que es un cuadro bastante explicativo del por qué es una secta. Sin embargo, yo quiero hacer una pregunta en este punto, hermanos. Vimos grandemente cómo la organización de los testigos de Jehová exige una lealtad ciega hacia el esclavo fiel y discreto. Vemos que no permite que haya un examen de fuentes externas. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos utilizar Primera de Timoteo 2:5 ante esta realidad, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo podríamos nosotros utilizar este versículo de forma muy clara
para demostrar el peligro del control mental que el testigo de Jehová ejecuta y la dependencia a una estructura completamente humana. ¿Qué piensan? Pueden buscar 1 Timoteo 2:5. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono y leerlo, hermanos, no hay ningún problema. Este tiempo es de ustedes. 1 Timoteo 2:5. Adelante, hermano. Lorgio. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Correcto, muchas gracias. Ahora sí, analicemos la pregunta nuevamente. ¿Cómo podríamos utilizar este versículo para decir que el cuerpo gobernante es la única fuente que Dios utiliza para traer su mensaje? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Daniel. Eh, por el contrario, creo que no, el versículo no habla nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Y habla de un mediador que es único, no de un cuerpo gobernante. Excelente, perfecto. Vean qué interesante. De hecho, el cuerpo gobernante o fiel y discreto que llaman ellos es una malversación de un versículo. Porque el testigo de Jehová tiene un problema y el hermano Daniel lo enfocaba muy bien. No habla nada de eso. Pero si usted agarra un versículo y lo aísla, el versículo puede decir lo que usted quiera. Y ese es el problema precisamente que el testigo de Jehová tiene. Toma, y lo van a ver más adelante en los otros videos, donde ellos toman parte de las escrituras totalmente aislado, totalmente distinto, y lo hacen encajar según ellos. Y como les decían en las clases anteriores, el problema de las sectas no es que todo lo que dicen es mentira, es que mezclan verdad con mentira. Entonces, hasta cierto punto es verdad y hay un momento en que se tuerce la doctrina. Entonces, por eso es difícil muchas veces de encontrarlo. Pero vean qué interesante, tenemos un solo mediador, no es el cuerpo gobernante. No es una organización, es Cristo mismo. Entonces nosotros, cuando analizamos a nosotros como cristianos, tenemos que hacerlo a través de Cristo, no a través de una organización. De hecho, les comento, yo hice un libro, se los comento de una sola vez, si quieren se los puedo compartir al terminar la clase, donde yo hablo de 10 puntos de cómo identificar una secta, se me ha olvidado comentárselos, y lo hago a través de mi experiencia como ex testigo de Jehová, donde le pongo nombres concretos a lo que es el manejo de las personas, como por ejemplo autoritarismo. Dentro de los testigos de Jehová hay autoritarismo. Y yo explico cómo es que eso se vive en primera piel. Entonces es bastante interesante. Fue mi tesis, de hecho, de maestría en teología. La tesis la convertí después en un libro, le cambié algunas palabras, la hice un poco más tropicalizada para la lectura. Y hermanos, lo tengo en PDF y si ustedes quieren leerlo, yo con todo gusto puedo subirlo al grupo y ustedes lo leen ahí en sus ratos libres para que puedan vivir un poco más esto. Muy bien, hermanos. Qué buen video. Vamos ahora, hermanos, a entrar en un poco más de materia y vamos a hablar de esto que ellos discuten tanto, la Trinidad. Vea, dentro de los testigos de Jehová se dice que nosotros utilizamos una Biblia trinitaria. Así nos acusan. Es decir, nos acusan de lo que a ellos les hace falta. Vea qué interesante. Entonces, los malos somos nosotros los cristianos porque creemos en la Trinidad. Pero entonces hoy yo quiero presentarles de dónde sacan eso ellos, por qué la confusión y cómo es que nosotros sí creemos en la Trinidad y vamos a presentar esos argumentos correspondientes. Entonces, voy a programarlo para que ustedes puedan acompañarme en esta parte. Ahora sí nos vamos adentrando a los temas propiamente doctrinales de los testigos de Jehová y vamos a iniciar con el tema de la Trinidad.
Quiero comentarte que cuando los testigos de Jehová dicen que el único Dios verdadero es Jehová y que por eso no puede existir la Trinidad, en realidad están partiendo de una verdad que la misma Biblia enseña y con mucha fuerza. En la Biblia encontramos que Dios es uno. Y en eso debemos comenzar siendo justos, porque la Escritura sí declara en Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También lo podríamos reforzar incluso hasta con Isaías 45:5, donde dice, Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Así que ningún cristiano bíblico debe creer en tres dioses, porque la Biblia no enseña eso. La fe cristiana verdadera no dice que hay tres dioses peleándose entre sí, ni tres seres supremos separados, sino que hay un solo Dios verdadero. Y hasta aquí podríamos entenderlo de la siguiente forma. La Biblia no nos deja inventar muchos dioses. Nos dice claramente que Dios es uno, eterno, santo y único. El problema no comienza cuando alguien afirma que Dios es uno. El problema comienza cuando, para defender esa verdad, se niegan otras verdades que también están en la misma Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová leen textos como Juan 17:3, donde Jesús habla con el Padre y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí concluyen que solo el Padre es Dios en sentido pleno y que Jesús debe ser una criatura muy exaltada, pero no Dios. A primera vista, esto pudiera sonar lógico, pero si Jesús le habla al Padre, entonces claramente no es el Padre. Y eso, permítame decirle, es verdad. Jesús no es el Padre. La doctrina bíblica de la Trinidad nunca dice que el Padre y el Hijo son la misma persona, pero el error está en pensar que si Jesús no es Padre, entonces no puede ser Dios. La Biblia nos obliga a pensar con mucho más cuidado este tema. Nos dice que el Padre es Dios, sí, pero también habla del Hijo con palabras, obras, gloria y honra que le pertenecen solo a Dios. Y ahí es donde la idea de los testigos de Jehová comienza a quedarse corta, porque no logra avanzar todo el testimonio de la Escritura. Vamos a ver. Pensemos primero en Juan 1:1, donde nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo quiero que usted observe la belleza de este versículo. Dice que el Verbo estaba con Dios, así que hay una distinción personal, pero también dice que el Verbo era Dios, así que hay una verdadera deidad. Y más adelante en Juan 1:14, ese verbo es identificado como Cristo cuando dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso significa que Jesús no comenzó a existir en Belén, ya existía desde el principio. No era una simple criatura nacida en el tiempo. Él es el verbo eterno que luego tomó carne. Y esto se confirma en Miqueas 5:2, donde el Mesías tiene salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Juan 8:58, donde Jesús declara, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa expresión no suena como la voz de una criatura más, suena como la voz del Dios eterno. Además, la Biblia atribuye a Cristo obras que solo le pertenecen a Dios. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 repite que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora yo quiero, estimado estudiante, que usted piense en esto de una forma más sencilla. Si todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, entonces Cristo no puede pertenecer al grupo de todas las cosas creadas, porque si Él fuera una criatura más, tendría que haberse creado a sí mismo, lo cual es imposible. La Biblia no presenta a Jesús como parte de la creación, sino como el creador obrando con el Padre. Hebreos 1:10
aplica al Hijo palabras que hablan del fundamento de la tierra y de los cielos como obra de sus manos. Y es justo ahí donde los testigos de Jehová intentan mantener a Jehová como el único creador y a Jesús como una especie de ayudante creado, perdón. Pero la escritura eleva al Hijo mucho más alto que eso. También tenemos que mirar la honra que recibe Jesucristo. En Isaías 42:8, Jehová dice, mi gloria no la daré a otro. Sin embargo, en Juan 5:23, Jesús dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Y este punto es muy fuerte. No dice que honren al Hijo un poquito menos, ni casi igual, ni como un ángel principal. Dice como honran al Padre. Y en Juan 20:28, cuando Tomás ve al Señor resucitado, exclama, Señor mío y Dios mío. Jesús en ningún momento lo corrige. No le dice, no, Tomás, mira, estás exagerando un poco. Al contrario, recibe esa confesión y Hebreos 1:6 añade que todos los ángeles de Dios lo adoren. Un versículo más. Apocalipsis 5:13 muestra que al que está sentado en el trono y al Cordero recibiendo alabanza, gloria y poder. Resumamos un poco. Si Jesús fuera una criatura, todo esto sería peligrosísimo, porque la Biblia condena la adoración a la criatura. Pero si Jesús es verdaderamente Dios, entonces todo encaja de manera gloriosa. Los testigos de Jehová, hermanos, ellos también rechazan la Trinidad porque creen que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino una fuerza activa. Pero otra vez, el problema es que esa explicación no hace justicia a todo lo que la Biblia dice. Es verdad que el Espíritu Santo da poder, llena, capacita y obra con fuerza, pero la Biblia habla de él no solo como poder, sino como alguien personal. En Hebreos 13:2 el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Allí habla en primera persona. En Efesios 4:30 nos manda, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, lo cual muestra que no es una mera energía unipersonal porque una fuerza no se entristece. En 1 Corintios 2:10 al 11 se dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En Juan 14:16 al 17, Jesús habla de otro consolador. En Juan 16:13 dice que Él guiará toda la verdad. Todo esto muestra personalidad. Hechos 5:3 al 4 es todavía muchísimo más claro. Pedro le dice a Ananías que mintió al Espíritu Santo y luego añade que no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Así que la Biblia presenta al Espíritu Santo como divino y personal, no como una simple fuerza. Ahora bien, quizás usted diga, entonces, ¿cómo puede ser posible, pastor, que la Biblia diga que hay un solo Dios y al mismo tiempo el Padre sea Dios y sea el Hijo Dios y el Espíritu Santo sea Dios? Hermanos, la respuesta bíblica es esta. Firmemente se la digo. Porque Dios es uno en esencia, pero se ha revelado en tres personas. ¿Sí? La palabra Trinidad, hermanos, yo sé, no aparece en la Biblia. Eso es totalmente cierto, es un argumento que los testigos de Jehová tienen y es cierto, pero tampoco aparece la palabra omnisciencia y aún así creemos que Dios todo lo sabe porque la Biblia esto lo enseña. La palabra Trinidad y aún así es una forma corta de resumir lo que vemos en muchos textos juntos. Sí, por ejemplo, Mateo 28:19 manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea qué interesante, ahí no dice en los nombres, como si fueran tres dioses distintos, sino en el nombre, mostrando la unidad y luego menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de forma distinguida.
En 2 Corintios 13:14, Pablo bendice con una gracia que el Señor Jesucristo, cuando habla del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. En Mateo 3:13 al 17, durante el bautismo de Jesús, vemos al Hijo siendo bautizado, al Espíritu descendiendo como paloma y al Padre hablando desde el cielo. Y allí, hermanos, no hay confusión de tres personas, pero le puedo decir algo, tampoco hay negación de la deidad del Hijo o del Espíritu. Por eso es importante entender que los testigos de Jehová toman en serio ciertos textos donde Jesús se somete al Padre, ora al Padre o dice que el Padre es mayor que él, como en el caso de Juan 14:28. Pero esos textos no deben de ignorarse. Pero la respuesta bíblica, hermanos, no es negar la deidad de Cristo, sino recordar que el Hijo Eterno se hizo hombre. Filipenses 2:6 al 8 enseña que Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso quiere decir que en su encarnación vivió en humildad, obediencia y dependencia al Padre. Así que cuando Jesús ora, se somete y obedece. De ninguna manera está diciendo, yo no soy divino, sino que está mostrando su verdadera humanidad y su misión redentora. Podríamos resumirlo de la siguiente forma. El Hijo de Dios vino al mundo no para dejar ser Dios, sino para hacerse hombre sin dejar de ser quien era. Por eso podía cansarse, por eso lloraba, por eso obedecía, por eso sufrió y al mismo tiempo siguió siendo el Señor de gloria. Y aquí hay algo muy importante para nuestros corazones, hermanos. La razón por la cual esto no es un simple debate de palabras o de frases, es porque afecta directamente quién es Jesús para nosotros. Si Jesús fuera una criatura, aunque fuera la más grande de todas, no podría salvar. Perdón, si Jesús no fuera la criatura más grande de todas, no podría salvar plenamente. Ninguna criatura puede cargar con la ira infinita de Dios por los pecados de un pueblo inmenso. Ninguna criatura podría dar vida eterna. Pero Jesús sí da vida eterna. Según Juan 10:28, Jesús sí perdona pecados, como lo vemos en Juan 2:5 al 12. Jesús sí recibe adoración. Jesús sí vendrá como juez de todos, según Juan 5:22 al 23 y segunda carta a Timoteo 4:1. Y todo eso, hermanos, tiene sentido porque Él no es un ser creado, sino el Hijo eterno de Dios, uno con el que el Padre en naturaleza divina. Por eso, Tito 2:13 habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Colosenses 2:9 declara que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, si nosotros resumimos, hermanos, toda la Escritura, la conclusión no es la de los testigos de Jehová. Sí, la Biblia enseña que Jehová es el único Dios verdadero. Sí, la Biblia enseña que el Padre es Dios, pero también enseña que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y al mismo tiempo deja claro que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Espíritu, porque por eso la doctrina del Espíritu Santo no destruye el monoteísmo, lo protege y lo completa bíblicamente. No dice tres dioses, sino un solo Dios eternamente revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque nuestra mente humana, hermanos, no pueda abarcar ese misterio por completo, eso no significa que sea falso. Hay muchas cosas sobre Dios que son más grandes que nosotros. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La pregunta no es si podemos meter a Dios entero en nuestra cabeza, sino si creemos lo que Él ha revelado. Dicho de una forma más sencilla, estimado hermano, los testigos de Jehová toman una verdad bíblica que Dios es uno, pero al intentar defenderla terminan quitando a Jesús y al Espíritu Santo cosas que la Biblia sí le da. En cambio, la doctrina trinitaria intenta ser fiel a todo el consejo de Dios. Un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y no son la misma persona. Por eso, bíblicamente hablando, no basta con repetir Jehová es uno, también hay que dejar que toda la escritura hable.
Y cuando la escritura habla, no nos deja con un Cristo creado y un espíritu impersonal, sino que nos deja con la gloria de un Dios vivo revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso, hermanos, no es un invento humano para complicar la fe. Es la manera más fiel de resumir, sí, hermanos, todo lo que la Biblia muestra. Y lo más hermoso de todo este Dios trino es que no se reveló para confundirnos, sino para salvarnos. ¿Por qué? Porque recuerde, el Padre envió al Hijo, el Hijo murió y resucitó por nosotros, y el Espíritu Santo aplica esa obra al corazón del creyente. ¿Para qué? Para que conozcamos de verdad al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Que el Señor te bendiga. Muy bien, hermanos. Aquí quiero ser un poco más abierto y si alguien tiene alguna pregunta sobre este punto, puede hacerlo en este preciso momento sin ningún problema. ¿Alguien con alguna pregunta? Vean qué interesante es, hermanos, cuando ya... sí, ¿quién? No, hablaba yo, hermano, Dale, dale, Carlitos Pinto. dale, hermano Carlos, dale. No, simplemente afirmar de cuánto nos cuesta muchas veces creer o que nuestra fe se evidencie en creer, a veces sin entender, hermanos. Creo que hay cosas que del Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Dios omni, que no abarca nuestra mente a entenderla, ni creo que Dios esté interesado en que nosotros las entendamos, sino que por fe las creamos y las defendamos con firmeza y con sustento obviamente bíblico. Entonces, eso me queda de esta parte de la clase tan clara que hay cosas que yo, hermano, pues, con mi diminuta capacidad, no logro entender y a veces en la enseñanza nos cuesta poder explicar esta realidad. Pero qué bueno es no complicarlas tanto y decir, a pesar de que no lo entiendo, porque lo dije en una clase, todo, de que no lo entiendo todo, sí lo creo todo. Eso. Amén, amén. Muy bueno, qué buen pensamiento. Sí, hermanos, como lo vimos, Dios es uno solo y en cuanto a su propósito, ahí sí ha utilizado las tres figuras, se podría decir, para que nosotros podamos tener redención, podamos tener el acompañamiento de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es como lo primordial a entender aquí. Y lástima a los testigos de Jehová que consideran que es una fuerza, lástima que no tienen el poder del Espíritu Santo dentro de ellos y que es algo tan impersonal que no puede trabajar en ellos. Al final del día, tengo que decirlo, qué lástima me dan en el sentido de que realmente están solos en esta tierra. Y Jesucristo no quiso que fuera así, pero ellos decidieron que así es su doctrina. Muy bueno. Muy bueno. Hermanos, ya es costumbre para ustedes, vamos a tomar 10 minutos de descanso para continuar. Yo por aquí voy a poner el tiempo y volvemos en unos 10 minutitos para ver tres videitos más con respecto a la clase. Entonces, hermanos, pueden levantarse, tomarse algo, mover las piernas y nos vemos en unos minutos.
Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de los testigos de Jehová. Por acá, un hermano nos ponía que es de mucha bendición para poder dar defensa de la fe. Correcto, hermanos, estamos aprendiendo para ser unos buenos defensores de la fe correcta. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar qué es lo que ellos piensan sobre la muerte y el alma y cómo la Biblia detalla este tema. Entonces, vamos a ir ahí para después poder tener una intervención de alguno de ustedes, si ustedes así bien lo consideran, para poder seguir enriqueciendo esta clase con cada uno de sus aportes. Así que aprendamos mucho. Ahora vamos a hablar sobre la muerte y el alma. Ujú. Porque cuando los testigos de Jehová hablan de la muerte y del alma, ellos enseñan que la persona no sigue consciente después de morir. En palabras sencillas, creen que cuando alguien muere deja de pensar, de sentir, de existir conscientemente como si se tratara de un sueño sin sueños. Y que la única esperanza real es que Dios lo resucite en un futuro. Para decir esto, ellos suelen apoyarse en versículos como Eclesiastés 9:5, que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y también se apoyan en Ezequiel 18:4, donde leemos, el alma que pecare, esa morirá. Además, Génesis 2:7 dice que el hombre fue un ser viviente. Y desde allí ellos concluyen que el alma no es algo que el hombre tiene aparte del cuerpo, sino que el hombre entero es un alma viviente. Dicho de manera justa, ellos quieren defender dos cosas. Primero, que el ser humano no es inmortal por sí mismo, como si pudiera vivir sin Dios. Y segundo, que la resurrección futura es una esperanza central. Y hasta ahí debemos de reconocer que hay algo de correcto en su preocupación, porque la Biblia sí enseña que solo Dios tiene la vida en sí mismo de manera absoluta. Y también enseña claramente la resurrección de los muertos, como lo leemos en Juan 5, 28, 29, y en todo el libro, el capítulo 15 de Primero a los Corintios. Pero hermanos, el verdadero problema aparece cuando para defender la resurrección terminan negando otra verdad que también está en la Biblia, la cual es que la persona sigue existiendo de manera consciente después de la muerte. La Biblia no enseña que el creyente deja de existir o queda apagado hasta el día final. Más bien enseña que aunque el cuerpo muere, la espera, la resurrección, la persona no desaparece delante de Dios. Y aquí hay algo muy importante. No es arrancar versículos de su contexto. No podemos hacer eso. Por ejemplo, cuando Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben, el mismo libro está hablando muchas veces desde la perspectiva de debajo del sol, es decir, de cómo se ven las cosas en esta vida terrenal. El punto allí no es dar toda una doctrina completa del estado intermedio, sino más bien el punto es mostrar que el muerto ya no participa de los afanes, de los logros y de las actividades de este mundo. De hecho, esos versículos después, por un ejemplo, en Eclesiastés 9:6, dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y eso nos va a ayudar, estimados estudiantes, a entender que el énfasis no es que los muertos han dejado de existir en todo el sentido, sino la forma correcta de verlo es que ya no participan en la vida de este mundo. Por eso, cuando Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá, no está enseñando que el alma se apaga como una vela y deja de existir conscientemente para siempre. El capítulo está hablando de responsabilidad personal delante de Dios. Está corrigiendo la idea de que uno paga por el pecado de otro. El mensaje es que el pecador merece muerte por su pecado. Y eso, hermanos, es verdad. La muerte entró por el pecado, como dice Romanos 5:12. Pero una cosa es decir que el alma muere en el sentido de quedar bajo sentencia y juicio,
y otra muy distinta es decir que la persona deja de existir conscientemente después de la muerte física. La Biblia usa la palabra muerte de varias maneras. Por ejemplo, Efesios 2:1 dice que antes de la salvación estábamos muertos en delitos y pecados. Y sin embargo, hermanos, muchos de nosotros seguíamos muy conscientes. Así que muerte no siempre significa dejar de existir. Muchas veces significa una separación, una ruina, un juicio o incluso una condición espiritual. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, la luz, hermanos, todavía se vuelve mucho más clara. Jesús, que es el mejor maestro, habló de manera que no encaja con la idea de la inconsciencia total después de la muerte. En Lucas 16, 9 al 31 contó la historia del rico y Lázaro. Y allí vemos que ambos murieron. El cuerpo de ambos quedó atrás, pero el relato muestra que el rico estaba en tormentos y Lázaro estaba consolado. Los testigos de Jehová suelen decir que es solo una parábola y no puede usarse para enseñar detalles del más allá. Pero aun si alguien quisiera llamarla parábola, Jesús no acostumbraba a basar sus enseñanzas en mentiras sobre una realidad espiritual. Entonces, usó esta historia para enseñar algo verdadero. Después de la muerte hay conciencia, identidad y una situación real delante de Dios. El rico nos recuerda. ¿Por qué? El rico, recuerda, habla, sufre y hasta pide. Lázaro es consolado, habla, Abraham. Nada de eso encaja con la idea de que la muerte es un apagón absoluto hasta la resurrección. Y otro texto o versículo bellísimo es el que encontramos en Lucas 23:43. Jesús allí le dice al ladrón arrepentido en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Observa esa palabra, hoy. Jesús no le dijo algún día después de miles de años de inconsciencia estarás conmigo. Le dijo hoy. Eso significa, querido estudiante, presencia inmediata con Cristo después de la muerte. Algunos tratan de mover la puntuación para cambiar el sentido, pero el flujo natural de las palabras del Señor es clarísimo. El ladrón iba a estar con Cristo ese mismo día en el paraíso y eso destruye la idea de que el alma queda sin conciencia hasta el futuro. Pablo mismo lo enseña en Filipenses 1, 21 y 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego añade que desea partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces pensemos un poco con pensamiento crítico. Si la muerte fuera un estado de total inconsciencia, realmente sería extraño que Pablo dijera que morir es ganancia inmediata y que partir es estar con Cristo. Pablo no habla como alguien que espera primero los siglos de una absoluta nada para luego finalmente ver al Señor. Habla como alguien que sabe que al salir de esta vida entra a una cercanía bendita con Cristo. En 2 Corintios 5, 6 al 8 dice algo parecido, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y luego expresa que quisiera estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Otra vez, la salida del cuerpo no es presentada como inconsciencia, sino como una presencia con el Señor. La Biblia también muestra que el cuerpo y la parte interior del ser humano no son exactamente lo mismo. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esa frase, hermanos, es muy importante porque distingue entre lo que el hombre puede hacer al cuerpo y lo que no puede hacer al alma. Si el alma y el cuerpo fueran exactamente lo mismo en todos los sentidos, estas palabras perderían mucha fuerza. Jesús está enseñando que hay una dimensión de la persona que no queda destruida simplemente cuando el cuerpo muere. Por eso, cuando Esteban estaba muriendo en Hechos 7:59, exclamó, Señor, recibe mi espíritu. No dijo, Señor, espérame, apagado hasta la resurrección, sino que entregó su espíritu al Señor. De manera parecida, Eclesiastés 12:7 dice que al morir, el polvo
vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo, sí, pero el espíritu vuelve a Dios. La Biblia en ningún lugar habla como si todo el ser humano quedara reducido al polvo, así, sin más. Otro pasaje precioso, hermanos, es el de la transfiguración. Estoy hablando de Mateo 17, 1 al 3. Ahí aparecieron Moisés, Elías hablando con Jesús. Piensa ahora en esto con calma. Moisés había muerto siglos antes, según Deuteronomio 34. Sin embargo, ahí aparece consciente, identificable y hablando. Eso no encaja con la idea de que estaba totalmente inconsciente y sin existencia personal hasta el día final. Del mismo modo, Apocalipsis 6, 9 al 11, Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y esas almas claman, recuerdan, esperan y reciben respuesta. No son presentadas como apagadas, sino como conscientes delante de Dios. Y Hebreos 12:23, que lo tienes ahí en la pantalla, también habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, mostrando una realidad viva en la presencia del Señor. Ahora bien, hermanos, debemos de ser equilibrados. La Biblia sí enseña la resurrección futura del cuerpo, y eso es muy importante. No debemos de pensar que la esperanza cristiana es escapar del cuerpo para siempre. No. El cristianismo bíblico enseña que Cristo resucitó corporalmente y que los suyos también resucitarán corporalmente. Juan 5, 28, 29 habla de que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Corintios 15 desarrolla con fuerza que hay resurrección de los muertos y Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la enseñanza bíblica completa no es solo alma, ni solo cuerpo. En realidad es esta. Cuando el creyente muere, su cuerpo va al sepulcro y su persona está con el Señor. Y cuando Cristo venga, su cuerpo será resucitado y glorificado. Por eso, no debemos de poner conciencia después de la muerte y resurrección futura, como si fueran que escoger una de las dos partes. La Biblia claramente enseña de las dos. Y aquí también conviene aclarar algo sobre la expresión dormir, que aparece varias veces en la Biblia. A veces la Biblia dice que los creyentes duermen, como en 1 Tesalonicenses 4:13 o tal vez 4:13 al 14, y también en Juan, 11:11 al 14. Los testigos de Jehová suelen usar ese lenguaje para decir que la persona está inconsciente, pero en la Biblia, dormir es una forma amable y esperanzadora de hablar de la muerte del cuerpo, especialmente en el caso del pueblo de Dios. El cuerpo parece dormido esperando despertar en la resurrección, pero eso no obliga a pensar que el alma y el espíritu están inconscientes. De hecho, los textos que ya vimos como Filipenses 1:23, 2 Corintios 5:8 y Lucas 23:43 muestran lo contrario. Así que dormir describe la muerte desde cierto ángulo, no toda la realidad completa del estado del creyente. Es decir, permítame explicárselo de una forma más sencilla. Podríamos decirlo así: la muerte no es el final de la persona. Cuando alguien muere, su cuerpo sí deja de funcionar y vuelve al polvo. Eso es real, es triste y doloroso. Pero la Biblia enseña que la persona no desaparece. Si esa persona murió confiando en Cristo, está con el Señor. Y eso es muchísimo mejor, como lo dijo Pablo en Filipenses 1:23. Y si murió sin Cristo, también sigue existiendo delante de Dios y enfrentará su juicio. Después, en el día que Dios ha señalado, vendrá la resurrección y el cuerpo, volverá a levantarse. Así que la esperanza cristiana no es dejar de existir un rato, sino el estar con Cristo y luego resucitar gloriosamente. Por eso, si queremos ser bíblico-céntricos de verdad, debemos decir que los testigos de Jehová tienen razón en recordar la importancia de la resurrección y en negar que el hombre sea un Dios pequeño con vida independiente de Dios. Pero se equivocan terriblemente al decir que el muerto queda sin conciencia hasta la resurrección.
La Biblia muestra algo más grande y más completo. El cuerpo muere, sí. El creyente está con Cristo, sí. Y la resurrección futura también vendrá, sí. No es verdad la una o la otra, ambas son verdad. Y esto es muy consolador, porque significa que cuando un hijo de Dios muere, no quedó perdido en la nada ni apagado en la oscuridad, sino que pasa a la presencia del Salvador que lo compró con su sangre. Por eso es que aparece la aclaración en Apocalipsis 14:13. Dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No serían bienaventurados de inmediato si estuvieran o entraran en un nada inconsciente, pero sí lo son porque al morir descansan en Cristo. ¿Sabe qué están haciendo? Esperando la gloriosa resurrección que vendrá. Que el Señor te bendiga. Muy bien, hermanos. Vamos a ver, un día eso estaba conversando con un señor que es todavía testigo de Jehová y hablábamos de este tema de la muerte, del alma, y le planteé una observación que hacía. Eh, Vamos a ver, si usted le pregunta a un testigo de Jehová si cree en el purgatorio, te va a decir que no. Pero si usted ve la doctrina que ellos tienen sobre la muerte y el alma, es exactamente lo mismo, porque ponen a sus seres queridos dentro de los mismos testigos de Jehová en un estado de que están durmiendo. O sea, hay un paso previo a Dios. Y cuando se lo dije a este amigo, se le desdibujó la cara y me volvió a ver así como, no me diga eso, porque es enfrentarlo con una realidad. Y hermanos, lastimosamente eso es lo que ellos han creado dentro de su sistema dogmático. Están dando un paso previo para estar dentro de la presencia de Dios. Y más adelante vamos a ver qué significa eso de presencia de Dios. Pero realmente vean lo peligroso que es el tener una doctrina mal fundamentada. Se parecen a otros y qué lástima, porque de verdad ellos creen que ellos tienen la doctrina correcta, pero en el fondo se parecen muchísimo a otras que ya han torcido la doctrina. Por eso, hermanos, es que es importante entender cuál es realmente la esperanza que nosotros estamos guardando. Y cuando nosotros entendemos muy bien la esperanza, debatir sobre estos temas, hermanos, es muy sencillo. Porque como decía este hermano, Ezequiel, es dar una buena defensa de la fe. Sí, pero si yo no estoy preparado y no entiendo cómo es que ellos piensan, yo no puedo dar una buena defensa. Por eso es que yo planteo los dos, para que nunca nos encierren en que, bueno, yo recuerdo que más de una vez, cuando yo era testigo de Jehová, yo salía a predicar de casa en casa, así es como ellos lo llaman, y yo los agarraba con ese mismo argumento. Palabra Trinidad no está dentro de la Biblia y muchos se quedaban así como, ¡ah! Es cierto, entonces es cierto lo que usted dice. No, eso es una falacia. Simplemente tergiversaba un poco el argumento. Eh, Eso no es tener una buena batalla, una buena apologética de la fe. Eso simplemente es jugar con las palabras y los términos. Lo que estamos haciendo aquí es, sí, ustedes tienen una verdad hasta cierto punto. De hecho, si ustedes ven, Satanás tuvo la verdad hasta cierto punto también. Por eso son sectas, porque tienen verdad hasta cierto punto. Entonces, hermanos, vean qué interesante es este tema, como ellos ven la muerte y el alma. Ahora, hermanos, vamos a seguir adelante con nuestro antepenúltimo. Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, puede levantar su mute ahí, puede quitar el silencio y puede hacer la pregunta cuando quiera, hermanos. Si quieren escribirla aquí en el chat, ustedes pueden escribirla de igual manera y yo le doy respuesta mientras tenemos los tiempos de conversatorio entre los videos. Entonces podemos ir viéndolo de esta manera. Ahora bien, una palabra más que ellos dicen que no está dentro de la Biblia, infierno. Ellos sostienen que en la Biblia la palabra infierno no existe, pero entonces vamos a ver infierno y también la parte de destino final del cristiano y del ser humano.
Vamos a ir a este video, hermanos, para poder enriquecer nuestro crecimiento espiritual en la palabra de Dios. Tema, infierno y destino final. Permítanme. Ahora vamos al tema de infierno y destino final a través de la doctrina de los testigos de Jehová. Porque cuando los testigos de Jehová hablan del infierno y del destino final, ellos no lo hacen porque quieran burlarse de la Biblia, sino es porque ellos intentan defender una idea que para ellos parece más justa y más razonable. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen que Dios es amor y que por eso no castigaría a los impíos con un sufrimiento consciente eterno. Bueno, en lugar de eso, ellos enseñan que los malos serán destruidos por completo y dejarán de existir, y que la esperanza para la mayoría de los fieles no es ir al cielo, sino vivir para siempre en una tierra convertida en un paraíso bajo el reino de Dios. Hermanos, si uno escucha eso por primera vez, puede parecer una de las ideas más suaves y hasta más fácil de aceptar, especialmente para un nuevo creyente, porque suena menos dura que hablar de un juicio eterno. Además, ellos suelen apoyarse en textos que sí hablan de muerte, destrucción y de perecer. Por ejemplo, veamos Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Mateo 10:28 dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Salmos 37:20 afirma que los malos perecerán. Entonces, si somos realmente justos, debemos de reconocer que ellos sí intentan basarse en ciertos versículos. Pero el problema aparece cuando toman solo esos textos y dejan en segundo plano otros pasajes que hablan con mucha claridad de un castigo consciente, de una separación eterna y de un juicio que no termina simplemente con dejar de existir. Entonces, entremos en materia. La primera cosa que debemos entender es que en la Biblia, perdón, la palabra muerte no siempre significa desaparecer. Lo vimos en la clase anterior, pero esto es muy importante, por eso lo vuelvo a mencionar. Veamos, por ejemplo, Efesios 2:1. Dice que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero claramente esas personas seguían vivas físicamente, pensaban, hablaban, caminaban y respiraban. Entonces, esa muerte no significaba dejar de existir, sino es el estar separados de Dios, el estar bajo juicio, sin una vida realmente espiritual. Lo mismo pasa con muchos otros textos bíblicos. Muerte no siempre quiere decir aniquilación, sino ruina, condenación, separación y pérdida real. Por eso, cuando Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, no debemos correr demasiado rápido a concluir que eso significa que el impío simplemente deja de existir para siempre. Debemos dejar que toda la Biblia explique qué significa esa muerte en su dimensión final. Y es que Jesús mismo habló del juicio final con palabras que son demasiado fuertes como para reducirlas a solo una destrucción instantánea. En Mateo 25:46, al final de la parábola de las ovejas y los cabritos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo quiero que usted observe con cuidado lo que Jesús está diciendo acá. La misma palabra eterna se usa para vida de los justos y también para el castigo de los impíos. Si uno quisiera decir que el castigo de los malos no dura realmente, entonces tendría que abrir la puerta a pensar lo mismo sobre la vida de los justos. Pero Cristo pone ambas realidades frente a frente: vida eterna y castigo eterno. No dice castigo temporal ni castigo que termina en desaparición inmediata, sino claramente castigo eterno. Y hermanos, yo sé, eso no es fácil de escuchar, pero debemos de dejar que el Señor hable como Él habló. ¿Sí?
También Marcos 9:43 al 48, Jesús usa un lenguaje muy serio cuando advierte sobre el infierno, al fuego que no puede ser apagado, y repite varias veces, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí no es que se nos esté dando eh, una descripción gráfica para satisfacer nuestra propia curiosidad, sino más bien es una advertencia espiritual muy fuerte. Jesús quiere que entendamos que el juicio de Dios no es una broma, no es algo liviano, no es algo que pueda arreglarse después. El énfasis de este pasaje está en la duración, en la serenidad, en la irrevocabilidad del juicio. Si el fuego nunca se apaga y el gusano no muere, entonces estamos ante la idea de una extinción rápida y limpia, sino que más bien acá estamos ante una realidad de condenación permanente. Y es que en Lucas 16, 19 al 31 Jesús cuenta la historia del rico y de Lázaro. Algunos dicen que es una parábola y que no puede usarse para enseñar una doctrina del más allá. La mencionábamos en la clase anterior. Pero aun si alguien quisiera llamar la parábola, de nuevo, el mismo argumento, Jesús no usaría una historia falsa sobre una realidad eterna para enseñar una verdad espiritual. Ese relato, en ese relato, hermanos, el rico muere y está consciente, recuerda su vida, habla, reconoce su condición y entiende que ya no puede salir de allí. Lázaro también está consciente y consolado. Y vamos a ver, el punto acá no es que Jesús nos dé todos los detalles del estado eterno, sino puntualmente se nos muestra claramente que después de la muerte no viene aún nada inconsciente, ni siquiera a una simple desaparición, sino que más bien viene a una situación real delante de Dios, una de consuelo y otra de angustia. Y esa situación tiene un carácter irreversible. Abraham le dice al rico que hay una gran cima puesta, de manera que no se puede pasar de un lado al otro. Y esto, hermanos, encaja mucho más con el juicio consciente con la idea de una aniquilación. ¿Sí? Vamos a ver. El libro de Apocalipsis también habla con una claridad que no podemos suavizar demasiado. Apocalipsis 14, 10 al 11, viene hablando de los que adoran a la bestia y dice serán atormentados con fuego y azufre. Y luego allá añade, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Hermanos, aquí la Biblia no presenta simplemente un momento de destrucción que termina con una desaparición, sino una realidad de continuo juicio. Más adelante, en Apocalipsis 20:10, se dice del diablo, la bestia, el falso profeta, que estos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 20:15, en él leemos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida y que fueron lanzados al lago de fuego. Algunas personas, estimados estudiantes, quieren decir que ese lago de fuego es solo un símbolo de aniquilación, porque Apocalipsis 20:14 lo llama la segunda, la muerte segunda. Pero otra vez, la Biblia misma nos muestra que la muerte segunda no debe entenderse como una simple desaparición, porque en el mismo contexto el diablo y sus aliados son descritos como siendo atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, la segunda muerte o la muerte segunda es un estado de condenación final, no un apagón del ser. Y es que a veces los testigos de Jehová dicen que sería injusto que Dios castigara eternamente pecados cometidos en esta vida nuestra tan corta. Pero es que, hermanos, ahí debemos de tener mucho cuidado de no sentarnos como jueces sobre Dios. Romanos 9:20 nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 11:22 también nos habla de la bondad y de la severidad de Dios. Hermanos, Dios no es solo amor en el sentido sentimental que el ser humano moderno imagina. También es santo, es justo, es puro y glorioso.
El pecado no es pequeño porque el pecador sea pequeño. El pecado es grave porque se comete contra un Dios infinitamente santo. Por eso el juicio de Dios no se mide por nuestras emociones, sino por su santidad perfecta. Y precisamente porque el juicio es tan serio, el Evangelio también es tan glorioso. Si el pecado no fuera tan grave, no habría sido necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Bueno, también debemos de decir algo muy importante. La Biblia no presenta el juicio eterno para asustar por gusto, sino es más bien para llamar al arrepentimiento. Dios no se complace en la muerte del impío. Vea lo que dice Ezequiel 33:11. Dice que Él llama al pecador a volverse y vivir. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significado tienen estos dos versículos? Bueno, que el mismo Dios que juzga justamente también proveyó el único camino de salvación. Jesús habló del infierno con seriedad, sí, pero también dio su vida para salvar a cada uno de nosotros del infierno. El problema del hombre no es que Dios sea demasiado duro. El problema es que el hombre muchas veces no entiende cuán terrible es el pecado ni cuán maravilloso es el Salvador. Ahora hablemos un poco en cuanto al destino final, ¿ok? Los testigos de Jehová enseñan que la mayoría de los salvos vivirán eternamente en una tierra paradisíaca bajo el reino de Dios, mientras que solo un grupo pequeño tendría esperanza celestial. Y aquí debemos de decir que la Biblia sí habla de una renovación gloriosa de la creación. Isaías 65:17 menciona cielos nuevos y tierra nueva. Y Apocalipsis 21:1 dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que no está mal alegrarse con la idea de una creación restaurada. La esperanza cristiana no es escapar para siempre de la tierra como si la creación fuera mala. Dios va a renovar todas las cosas, pero la Biblia no divide a los redimidos en dos pueblos eternos completamente separados, es decir, como lo hacen los testigos, uno celestial y uno terrenal, como si fueran hijos completos unos y los otros una clase inferior de salvos. Más bien, la Escritura presenta un solo pueblo redimido por la sangre del Cordero. Efesios 4:4 dice que hay un cuerpo. Juan 10:16 dice que habrá un rebaño y un pastor. Y Apocalipsis 7 muestra una gran multitud que nadie podía contar delante del trono y del Cordero. Punto aquí. La salvación no está organizada en castas espirituales, sino en la gracia soberana de Dios para todos los que están en Cristo. Además, Jesús prometió a sus discípulos algo mucho más alto que una simple vida prolongada en un mundo mejorado. En Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre, dice la Escritura, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esto es una gran esperanza que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. No es solo un lugar hermoso, va a ser el poder estar con Cristo. Filipenses 1:23 dice que a partir y de estar, que partir y estar con Cristo, hermanos, es muchísimo mejor. Eso dice Pablo. A los tesalonicenses, en su primera carta 4:17, Pablo declara que los creyentes estarán siempre con el Señor. Y eso es algo mucho más valioso que simplemente una vida eterna. Porque no es solamente ausencia, no solo es la belleza, no solo es la paz que vamos a tener, es la comunión eterna con Cristo Jesús. Y ahí, hermanos, llegamos a Apocalipsis 21:3, que dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y es donde logramos ver que el centro del destino final, hermanos, no es una geografía, sino más bien la presencia misma de Dios con su pueblo.
Ahora bien, no podemos dejar este tema completo si no recordamos que la resurrección será para todos, no solo para una clase especial. Juan 5, 28 al 29 dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación. La Biblia nos sigue aclarando. Daniel 12:2 ya había dicho algo muy parecido en el pasado y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo quiero que usted se fije muy bien en esa frase, vergüenza y confusión perpetua. Eso otra vez, hermanos, nos aleja de la idea de que el impío simplemente va a dejar de existir. Hay una continuidad real de responsabilidad delante de Dios. Permítame explicárselo de una forma más sencilla. Podemos decirlo de la siguiente forma. Los testigos de Jehová quieren creer que los malos solo desaparecen porque eso es menos duro. Y también quieren creer que los buenos vivirán en una tierra hermosa para siempre. Pero hay parte de eso que suena bonita porque la Biblia sí promete una creación renovada y un reino glorioso. Pero cuando leemos toda la escritura vemos que Jesús habló del juicio como algo eterno y serio, no como una simple desaparición. Y también vemos que la mejor parte del futuro no es solo vivir mucho tiempo, sino que en realidad es vivir para siempre con Cristo, en la presencia de Dios, dentro de un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Por eso, hermanos, si queremos ser realmente bíblico-céntricos, debemos de decirlo con amor y con reverencia. La Biblia no apoya la idea de que el infierno sea solo dejar de existir, ni reduce el destino final de los salvos a un esquema de dos grupos separados con esperanzas diferentes. La Escritura enseña un juicio eterno para los impíos y una vida eterna gloriosa para los redimidos. Y esa verdad no debe empujarlos a discutir a nosotros con soberbia, sino más bien a temblar delante de la santidad de Dios, a correr a Cristo con fe y a dar gracias porque el mismo Señor que advirtió sobre el juicio también abrió con su sangre el camino de salvación para todo aquel que en Él cree. Que Dios los bendiga. Hermanos, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando estaba realizando esta clase, porque fue un pensamiento que vino a partir de este material que les estoy elaborando y les estoy presentando, con toda la esperanza de que sea para edificación de cada uno de ustedes, es darme cuenta que el testigo de Jehová es altamente clasista. Y lo digo en dos vías. Una, hermanos, yo era una persona que yo iba para Brooklyn a trabajar a la sede mundial. Esto les estoy hablando del año 2003, 2004, ya hace bastante tiempo. Y ellos querían que yo fuera a trabajar allá y yo era tratado como una persona especial, única y diferente a todos los demás. Y ahí yo veía las clases. Si mi nombre sonaba por algún lado, ellos volteaban a ver. Y cuando yo decidí dejar las filas de los testigos de Jehová, hermanos, porque yo tengo que decirlo, yo no era salvo. Yo no puedo adjudicar al Espíritu Santo que Él movió mi corazón. Yo acepté a Cristo muchos años después. Lo acepté en un febrero del 2010, 7, 8 años después. Eh, ¿Qué puedo decir? Que alcancé misericordia. Eso sí puedo decir. Pero ellos muestran al testigo, a ciertos líderes. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová por el superintendente de circuito, esa es una persona que somete a todos los demás y es una posición más elevada que los mismos ancianos de las iglesias. Y eso no existe. Entonces, hablamos de una forma de clasismo dentro de los testigos de Jehová. Y después, la que más me preocupó cuando hice este material es encontrar el clasismo dentro de la misma doctrina. Cuando hablamos de infierno y destino final, hay un clasismo completo. Y hermanos, lo puse en este orden porque en el siguiente video que vamos a ver,
Vamos a hablar sobre el reino de Dios. ¿Cómo es que ellos interpretan este reino de Dios? Y vean, pónganle atención nuevamente a cómo ellos tienen dos tipos de creyentes. Y viene de vuelta a ese clasismo. No es algo que me inventé, no, hermanos, fue algo que fue notorio cuando puse en blanco y negro la situación de los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, vamos a este último video. Si alguien tiene alguna consulta, hermanos, puede realizarlo, algo que quieran comentar. Si no, hermanos, arrancamos directamente con el último video que tenemos para esta noche. Bueno, continuamos entonces, hermanos. Aprovechemos el tiempo y vamos a hablar sobre el reino de Dios según los testigos de Jehová y según la Biblia. Ahora vamos a hablar de esta última doctrina del reino de Dios de los testigos de Jehová. Hermanos, cuando los testigos de Jehová hablan del reino de Dios, debemos de dejar claro que no están diciendo simplemente que Dios manda sobre todo, porque en eso todos los cristianos realmente lo creemos. Lo que ellos enseñan es algo mucho más específico, que es que el reino es un gobierno real establecido en el cielo, que Jesucristo es su rey y que solamente 144,000 personas gobernarán con él desde el cielo y que la mayoría de los fieles no tendrán esperanza celestial, sino que vivirán para siempre en una tierra hecha paraíso. Esa es, dicho de manera muy simple, muy sencilla, la verdad, la estructura básica de la enseñanza sobre el reino según los testigos de Jehová. Según sus propias publicaciones, ese grupo de 144,000 es un número limitado que va al cielo para reinar con Cristo, mientras que otros siervos fieles esperan vida eterna en la tierra. Ahora bien, si queremos pensar, hermanos, de una manera bíblico-céntrica, lo primero que debemos de decir es que la Biblia sí enseña que el reino de Dios es real, que Jesucristo reina y que ese reino no es una fantasía religiosa. Veámoslo a través de las Escrituras. En Isaías 9, 6 al 7 se anuncia sobre un reino, el trono de David. En Daniel 7, 13 al 14 se muestra al Hijo del Hombre recibiendo dominio, gloria y reino. En Marcos 28, 18, Jesús dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y en Apocalipsis 11, 15 leemos que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Así que hasta aquí debemos de ser realmente justos. Los testigos de Jehová tienen razón en tomar muy en serio el reino. El error, hermanos, no está en afirmar que Cristo reina. El error aparece cuando se construye una división rígida entre dos pueblos eternos y redimidos, uno celestial y otro terrenal, como si la familia de Dios quedara partida para siempre en dos niveles diferentes. Vamos a ver. Ellos suelen apoyarse sobre todo en Apocalipsis 7:4 y en Apocalipsis 14:1 al 3, donde aparece el número 144,000. Y es verdad, hermanos, el número está en la Biblia. No podemos negarlo, ni mucho menos burlarnos de este pensamiento. Pero la gran pregunta es esta. La Biblia nos obliga a entender ese número de manera literal, como si solo 144,000 personas de toda la tierra fueran a compartir la gloria celestial con Cristo, mientras que el resto de los salvos quedaría limitado en la tierra. Cuando uno lee Apocalipsis, hermanos, con cuidado, nota que es un libro lleno de símbolos. Hay bestias, hay cuernos, hay sellos, hay trompetas, hay lámparas, hay estrellas, hay una mujer vestida del sol, hay una espada que sale de la boca de Cristo y muchas otras imágenes. Entonces, acercarse al número de 144,000 como si fuera el único detalle literal de una sección tan simbólica ya debería hacernos pensar con mucho cuidado. Además, Apocalipsis 7
Esos 144,000 aparecen organizados en 12,000, perdón, de cada tribu de Israel. Pero la lista de tribus no es una lista normal del Antiguo Testamento. Faltan unas, aparecen otras de forma inesperada y el orden también claramente nos llama la atención. Eso sugiere que estamos delante de una visión con lenguaje simbólico para mostrar autoridad, plenitud y el pueblo de Dios contado perfectamente por el Señor, no simplemente delante de un censo literal de personas con una esperanza distinta al resto. Pero si esto le ha parecido importante, todavía hay algo mucho más importante. Después de que Juan oye el número de los sellados en Apocalipsis 7:4, luego dice en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Hermanos, esto es hermoso, ¿sí? Porque primero oye un número y luego ve una multitud incontable y esa gran multitud no aparece lejos de Dios ni en una categoría espiritual inferior. El versículo nos dice que está delante del trono y la presencia del Cordero. Y eso, hermanos, importa muchísimo. Si la gran multitud estuviera destinada a solo una esperanza terrenal, separada de la gloria celestial, uno claramente esperaría que Apocalipsis lo colocara lejos del trono. Pero el pasaje hace exactamente lo contrario. La pone delante del trono y delante del Cordero, y todavía añade en Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Eso, hermanos, suena a cercanía con Dios, a comunión con Dios, a una adoración en su presencia, no a una clase secundaria de creyentes con acceso limitado. También, hermanos, debemos de notar que la Biblia no habla de dos rebaños eternos, sino de uno. En Juan 10:16 Jesús dijo, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No dijo que al final habrán dos pueblos salvos con dos niveles de esperanza, uno más alto y el otro más bajo. No, dijo simplemente un rebaño. Efesios 4:4-6 refuerza esto cuando declara un cuerpo y un espíritu como fuisteis también sellados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Yo quiero que usted se fije en una expresión hermosa que está ahí detallada en la pantalla. Una misma esperanza. Pablo no enseña dos esperanzas eternas para dos clases de cristianos, sino una esperanza para el pueblo de Dios. Y eso es muy importante para nosotros como creyentes, que estamos todavía aprendiendo a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en este caso se nos muestra que la salvación no está organizada como un edificio con pisos espirituales, donde unos llegan al techo y otros se quedan abajo. En Cristo, todos los redimidos forman un solo pueblo, una sola familia, un solo cuerpo. Hermanos, a veces se usa Lucas 12:32, donde se habla del rebañito, para decir que solamente un grupo pequeño va al cielo. Pero ese texto, hermanos, no está enseñando una división eterna entre cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Jesús aquí está consolando a sus discípulos en ese momento, hablándoles como un rebaño pequeño en medio de un mundo hostil. Tomar la expresión rebañito y convertirla en una fórmula matemática para limitar el cielo solamente a 144,000 personas es mucho más allá de lo que el texto realmente nos está diciendo. De hecho, en Apocalipsis 19:1 aparece una gran voz de gran multitud en el cielo, lo cual otra vez nos muestra que la gloria celestial no se describe solamente con la idea de un grupo pequeño y cerrado, sino también con la imagen de una multitud inmensa alabando a Dios. Otro nivel muy valioso es que el Nuevo Testamento habla de la esperanza celestial de los creyentes en general, no solo de una élite. En Juan 14:2-3 Jesús le dice a sus discípulos, voy a preparar lugar para vosotros. Para donde yo estoy,
vosotros también, para que donde yo estoy, perdón, vosotros también estéis. Hermanos, este versículo tiene una hermosura increíble porque nos muestra la esperanza, la cual no se reduce solamente a un lugar bonito, sino, como lo vimos en la clase anterior y lo repito en esta, a estar con Cristo. En Filipenses 3:20, Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En Colosenses 3:1 al 4 enseña que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Y en Primera de los Tesalonicenses 4:16 al 17, cuando habla de la venida del Señor, dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y que así estaremos siempre con el Señor. Pablo, hermanos, no presenta esa esperanza como un privilegio exclusivo de unos pocos cristianos especiales, sino como un consuelo para toda la iglesia. Y en Primera de Pedro 1, 3 al 4, también se habla de una herencia reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Y es que todo esto apunta a que la esperanza celestial pertenece al pueblo redimido, no solamente a un número cerrado de gente privilegiada. Ahora bien, alguien podría decir, pero hermano, la Biblia sí habla de una tierra restaurada. Sí, es verdad. Eso es verdad. La respuesta bíblica, hermanos, no es negar la nueva tierra. Isaías 65:17 habla de cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios, hermanos, no está desechando su creación como si hubiera fracasado. Él la va a renovar. Pero aquí está el punto clave, hermanos. La esperanza bíblica final no es cielo contra tierra, como si hubiera que escoger uno u otro. La esperanza bíblica final es la unión gloriosa de la presencia de Dios con su pueblo en una creación renovada. Apocalipsis 21:2 al 3 dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo y que el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Eso significa, hermano, que el fin de la historia no es un grupo arriba y otro abajo, separados para siempre, sino Dios morando con su pueblo en una nueva creación donde su gloria llena todo. Por eso es que la Biblia puede hablar de herencia espiritual y al mismo tiempo de tierra nueva sin crear dos pueblos distintos. El centro de todo, hermanos, no es una geografía dividida, sino la presencia de Dios con los suyos. Ahora bien, también nos conviene seguir viendo la Biblia. Miremos lo que dice Romanos 8:16 al 17, donde Pablo dice que los creyentes son hijos de Dios. Y sí, hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa expresión, hermanos, coherederos con Cristo, realmente es muy fuerte. No dice que unos pocos son coherederos y el resto son ciudadanos de segunda categoría en un reino terrenal. Gálatas 3:28-29 también nos enseña que en Cristo todos los creyentes son uno. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. La Biblia, hermanos, en ningún lugar no organiza la salvación en castas espirituales permanentes. Más bien, une a los redimidos en Cristo. Seguimos en Apocalipsis, ahora capítulo 22, versículos 3 al 5, donde incluso se nos dice que los siervos de Dios reinarán por los siglos de los siglos. Eso muestra que la gloria real del pueblo de Dios no queda encerrada en un grupo tan reducido que el resto vaya a simplemente observar de lejos. Y cuando llegamos, hermanos, después de toda esta explicación al tema de los 144,000, entonces una forma muy sana de explicarlo a cada uno de ustedes es esta. Ese número nos enseña que Dios conoce perfectamente a los suyos y que ninguno se le pierde, que su pueblo está completo y sellado y que Cristo tendrá un pueblo real y victorioso con él. Pero el texto no nos obliga a pensar que ese número es una lista literal, que los únicos que van a compartir la gloria celestial, ni que la gran multitud será un pueblo diferente con una esperanza menor. Más bien, cuando uno deja hablar a toda la Biblia, parece más correcto entender que Apocalipsis está usando imágenes poderosas para mostrar la plenitud, la seguridad y la victoria del único pueblo redimido de Dios. Y hermanos, acá hay algo pastoral que a mí me parece hermoso, maravilloso.
La Biblia de los testigos de Jehová sobre el reino puede hacer que muchas personas, o la enseñanza, no la Biblia, perdón, la enseñanza de los testigos de Jehová, puede hacer que muchas personas sientan que la cercanía plena con Cristo es solo para un grupo pequeño, mientras que la mayoría se queda en otro nivel. Pero el Evangelio bíblico, hermanos, no habla así. El Evangelio le dice a todo creyente verdadero: eres hijo de Dios, eres heredero, eres parte del cuerpo, eres amado por el Padre, eres único a Cristo y tu esperanza final es estar con el Señor para siempre. Eso, hermanos, no hace pequeña la nueva tierra, la hace en realidad más gloriosa, porque la nueva tierra será el lugar donde Dios morará con todos sus redimidos. La gran promesa no es simplemente vivirás mucho tiempo, sino que Dios estará contigo en cada momento. Y esa promesa no se reserva a una minoría, sino más bien al pueblo del Cordero. Para terminar, como lo hacemos en todas estas clases, queremos ser bíblico-céntricos, cristocéntricos. Y por eso es que debemos de decirlo con mucha claridad, pero también con mucha mansedumbre. La Biblia sí enseña que el reino de Dios es real, que Cristo reina y que habrá una creación renovada llena de justicia. Pero no enseña con claridad que existan dos clases eternas de redimidos. Una celestial de 144,000 y otra terrenal para el resto. Más bien, enseña un solo rebaño, un solo cuerpo, una sola esperanza, una sola familia y una salvación en Cristo. Los 144,000, hermanos, deben de leerse dentro del lenguaje simbólico y glorioso de Apocalipsis, y la gran multitud que aparece delante del trono del Cordero, no lejos de ellos. Al final, la esperanza del creyente, hermanos, no es quedarse preguntando en cuál grupo cae, sino en descansar en Jesucristo, seguir su voz y saber que donde Él esté, allí estarán también todos los que verdaderamente le pertenecen. Que el Señor te bendiga. Muy bien, hermanos. Último video fue ese y por eso les decía que es interesante cómo existe esa conexión de dos tipos de creyentes según los testigos de Jehová. Voy a contar un poco cómo es que usted entra a los 144,000. Nosotros celebramos la Cena del Señor. Eh, lo hacemos regularmente, por lo menos dentro de la iglesia que yo pastoreo, yo celebro la Cena del Señor todos los primeros domingos de cada mes. Y los hermanos que toman la Cena del Señor llegan preparados para tomar la cena. Hay iglesias que lo hacen semanalmente, en la Biblia encontramos incluso el modelo que lo hacían de forma diaria. Cada iglesia lo hará en determinado momento según como sientan que es mejor administrarlo. Eso es una ordenanza que no tiene un tiempo, pero que sí tiene un cumplimiento. Entonces, los testigos de Jehová celebran la conmemoración que es la Santa Cena del Señor una vez al año y lo hacen siempre cerca de Semana Santa. En la semana de Semana Santa ellos celebran la conmemoración. Si usted les presta atención, si viene Semana Santa, ellos andan repartiendo invitaciones para que usted vaya y los acompañe. Ellos utilizan el vino de uva, el que emborracha con alcohol, y utilizan un pan que ellos mismos cocinan. Diferencias con la forma en que nosotros lo celebramos. Bueno, nadie toma del vino, o sea, nadie toma de la copa, ni nadie come el pan, a menos de que usted vaya a ser parte de los 144,000. ¿Ven? Entonces, ese es como el sello humano que ellos utilizan, que dicen que es que esa persona forma parte de el designio de Dios de tener esperanza celestial. Hermanos, es interesante porque si nosotros tomamos la Santa Cena tenemos exactamente la misma esperanza. Entonces vean qué extraño es el testigo de Jehová. No quieren una esperanza celestial, pero si toman la Santa Cena como lo hacemos nosotros, como ordenanza, sí tiene esperanza celestial. Entonces,
Vean qué irónico que es esto. Lastimosamente, de nuevo, si usted va a donde un testigo de Jehová y plantea esa duda, muchos de los que andan en la calle no van a saberle responder porque de nuevo lo declaran como una doctrina que está hecha para unos cuantos que son los 144,000. De hecho, yo debo de decir algo. Yo vi a una persona tomar del pan y tomar de la copa cuando yo estaba dentro de los testigos de Jehová. Eh, las personas que estaban alrededor simplemente lo tomaron y se lo llevaron. Debo decir, hermanos, no sé a dónde. Yo simplemente lo vi. Yo trabajaba repartiendo los símbolos, los elementos, y yo vi donde el Señor comió y tomó. Y yo nunca había visto a ese Señor, y él tomó y comió. Y yo me pregunto, ¿será que realmente era parte de los 144,000 o se antojó de un pedacito de pan y un poquito del vino? Porque para ellos es eso. Entonces vean qué interesante. Hermano Daniel, levanto la mano. Sí, hermano, una pregunta. ¿Los líderes del Salón del Reino, ellos sí toman la cena del Señor? Nadie. Solo los que son llamados a ser parte de los 144,000. Y, o Es, sea, eso es, alguien tiene que saberlo. la respuesta es no, solo Dios. Ah, ta. Yo de hecho, irónicamente les preguntaba en algún momento, voy a decir irónicamente porque hermanos, yo pasé, vamos a ver, mi confusión mental era tan grande que yo pasé de la rabia al amor. Ahora los veo como personas que necesitan de Cristo. Y cuando comencé a verlos así, fue cuando mis papás fueron ganados para Cristo. Fue algo interesante, es como Dios realmente funciona. Pero dentro de la ironía, hermanos, que existe en mi cabeza es, dentro de los testigos de Jehová no saben decir quién lleva el control de que de los 144,000, ¿cuántos espacios quedan vacíos todavía? No existe. Y ellos simplemente lo catalogan como que Dios es el que maneja eso y Dios sabe a quién va a añadir, porque la Biblia dice que serán añadidos. ¿Ve? Es que para ellos sacan un texto de aquí, sacan otro de aquí, esto parece sonar y hago un transformer doctrinal. Eh, Eso no puede ser de esa forma. Por eso es que Entonces, escogí esto. Ajá. perdón, hermano, entonces están hasta peor que los papistas, porque los papistas por lo menos te dan el pan o la hostia, te niegan la copa, pero Hermano, sí, es curioso. ¿Sí? excelente observación. Excelente observación, porque sí, el sacerdote sabe a quién le va a dar el cuerpo, a quién le va a dar el vino, a quién le va a dar los elementos. Aquí ni siquiera eso se mide. Por eso es que yo le digo, cuando yo trabajaba dentro de los testigos de Jehová, porque hermano, vamos a ser honestos, es un trabajo, honoren, pero es un trabajo. Usted vende libros, vende revistas, usted es un vendedor más. De hecho, dentro del libro que yo les digo que hago, yo enfatizo mucho el negocio oculto de los testigos de Jehová. Vean cómo funciona. Yo le vendo el libro, le vendo la revista a una persona, pero ese libro y esa revista yo como testigo ya la compré y la estoy revendiendo. Y todo ese dinero va para los testigos de Jehová. Entonces imagínense un periódico que se vende 2 veces de forma diaria. ¿Cuánto dinero no haría la editorial? Y todavía sobre eso, hermanos, hay otro negocio todavía más grande que es el inmobiliario. Es decir, ellos van, hacen un salón del reino, el salón del reino trabaja 9, 10 años, evidentemente el edificio gana plusvalía y de un pronto a otro los testigos de Jehová dicen, bueno, ahora necesitamos contar más dinero que los miembros dan el dinero, compran un local nuevo, construyen un edificio completamente nuevo, que con el asunto del parqueo, que con el asunto de discapacitados, lo disfrazan de todo eso y todos ellos van y se meten ahí otra vez al edificio nuevo. Y el edificio viejo, que fue también construido con dinero y platas de las personas que asisten a los testigos, lo venden y eso queda para la organización. Vea qué buen negocio. De hecho, lo voy a ser muy honesto. Hace como 6, 7 años, cuidado, un poquito más, más o menos de 6, 7 años, ellos vendieron la sede mundial de los testigos de Jehová en Brooklyn y la vendieron por $1.000 millones. Hermanos, yo pregunto, ¿dónde está ese dinero? No hay un registro, hermanos. Y si usted ve el modelo bíblico en las iglesias
de la primera iglesia, había que rendir cuentas de absolutamente todo. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Es más, les doy un elemento más. Es menos papista el católico que el testigo de Jehová. Y se lo digo por una simple razón. Ellos cumplen con un orden organizacional que hay alguien siempre superior a cualquier otro miembro o persona, podríamos decir que civil dentro de los testigos de Jehová. Por ejemplo, a mí, cuando yo salí de los testigos de Jehová, hermanos, a mí me llamaron, es más, les regalo este dato es el que siempre me gusta dar. ¿Usted quiere que un testigo de Jehová le deje de hablar? Utilice una sola palabra. Dígale, soy apóstata, y corren. Se las regalo. ¿Sí? Ellos me llaman a mí apóstata. ¿Qué es un apóstata? Alguien que estuvo dentro de las filas de ellos y desertó. Para ellos yo soy un desertor. Pero como lo dije un día y lo repito en esta clase, hermanos, yo dejé de ser testigo de Jehová para pasar a ser hijo de Dios. Eso es más fuerte, hermanos. Y eso es lo hermoso de la gracia. Eso no se hace con religiosidad, eso no se hace con señalamientos, con doctrinas vacías, eso se hace por pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que soy ahora, hijo de Dios, redimido con una esperanza celestial. Mucho más bonito que ser un simple testigo de Jehová, que en realidad no es testigo, porque no ha visto realmente lo que Jehová es. Entonces, hasta el nombre les falla cuando lo analizamos a fondo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Si no, para que vayan a ver el partido de Argentina, que pase lo que Dios quiera, ¿verdad? Que gane Argentina o que pierda Argelia, pero que alguno de los dos suceda. Muy conveniente lo suyo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, hermanos, qué buena clase. De verdad espero que estén aprendiendo un montón, que estén entendiendo cómo la doctrina buena, pura, santa, sí se puede dar a entender, cómo la doctrina de Dios sí se confía completamente en la palabra y que a pesar de que hay muchas distorsiones por ahí, sí realmente podemos llegar a un conocimiento totalmente basado en las escrituras, no de denominación, no es que si mira, es que vos sos bautista o vos sos esto, vos sos no, no, ¿qué es lo que la Biblia dice y cómo podemos centrarnos en lo que la Biblia nos menciona? Entonces, ese ha sido mi sentir, ese ha sido mi querer. Próxima semana, hermanos, vamos a hablar de los adventistas. Vamos a hablar ahí el séptimo día. Vamos a ver qué es eso del séptimo día. Vamos a desglosarlo y vamos a ponerlos en los términos bíblicos correctos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, hermanos. Oremos para ya ir a descansar. Gracias por su atención. Gracias por la fidelidad al Señor, primeramente también. Y espero que de verdad que todos estemos creciendo en conjunto con el Señor. Oremos. Padre, Señor nuestro, gracias te damos por este momento. Padre, nosotros como hijos tuyos pedimos que tú siempre proveas a nuestras vidas. Y decimos gracias porque tú provees alimento, provees salud, provees un techo, provees cobijo. Pero Padre, como en una clase como la de hoy, donde yo claramente veo que tú provees tu palabra santa para poder hacer una defensa correcta de la fe que tú has puesto en nosotros. Fe que no está fundamentada en lo que nosotros creamos o pretendamos saber, sino que está fundamentada en tu palabra y en la figura de tu Hijo Jesucristo. En eso es lo que debemos de creer. Así que gracias, Padre, porque en esta noche pudimos contrarrestar lo que es tu palabra con los pensamientos de doctrinas falsas que allá afuera hay. Te pido, Padre bendito, Señor eterno, gracias de verdad por esta clase. Y ahora, como te decía, te pido que cada uno de mis hermanos haya tomado apuntes, pueda ver el video más adelante, pueda hacer lo que necesite. Pero Padre, lo que queremos es ser siervos aprobados para tener una buena defensa. Para eso nos estamos preparando. No para que digan lo mucho que sabe Daniel o lo mucho que sabe X o Y persona. No, Padre, es para que tu verdad se dé a conocer. Así que danos un espíritu humilde, un corazón correcto para poder defender tu palabra antes de cualquier otra cosa que necesitemos hacer.
Gracias por esta tarde, por esta noche, Señor. Gracias por el privilegio que me das de servirte y te pido por cada hermano que en esta noche se conectó con la intención, no de ver qué es lo que el pastor Dani tenía que decir, no, no, Padre, sino con la intención de ver qué era lo que tú tenías que decir a cada uno de estos corazones. Todo esto, Padre, te lo pedimos mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Hasta luego. Nos Bendiciones, vemos el buenas próximo noches. martes. Gracias Si Dios igualmente, quiere. bendiciones. Saludos para Con todos, gusto. bendiciones. Abrazo a Un Bendiciones. abrazo. Qué Dios bien. bendiga. Que te Gracias amamos. igualmente. Bendiciones. Bendiciones a todos.